¿Cuándo una simple bolita se convierte en una emergencia de verdad importante, que usted le tiene que prestar atención? Le hablamos de las hernias diatales que podrían presentarse en cualquier momento, pero ¿cómo saber en qué momento realmente ir a emergencias? Bueno, está con nosotros el doctor Juan José Meléndez, quien es cirujano, y nos va a contar justamente eso. Doctor, ¿por qué se forman las hernias en la pared abdominal? Buenos días. Buenos días. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor venir por acá. Mira, la pared abdominal está formada por varias capas. Hay varias capas de músculo, hay tejido que cubre este músculo y hay una particularmente fuerte que se llama fascia, que a veces por diferentes circunstancias se le hace un hueco, y lo que está dentro del abdomen, llámese el intestino, la grasita que envuelve el intestino, se sale por ese hueco. Eso es lo que ocurre en las hernias y de hecho es lo que se ve en esa imagen. A ver, lo estamos viendo ahorita en la pantalla, doctor. ¿Qué hace que se nos salga ese pedacito de intestino, que se nos haga una hernia? Ok, esto puede venir de varias vías. Uno puede nacer con una hernia, o sea, esto puede ser algo congénito, claro, o puede ser algo adquirido. O sea, las personas pueden tener riesgo para que se les haga una hernia. Por ejemplo, hay algunos puntos de la pared del abdomen que tienen debilidad, ya una debilidad particular, por ejemplo, el ombligo o las ingles. Y a veces yo tengo predisposición y aparte como que le compro números a la rifa a las hernias y le pego, ¿verdad? Entonces ahí yo también puedo adquirir riesgo. ¿Cuáles son esos números que usted dice? Bueno, por ejemplo, si yo decido fumar mucho, eso me pone en riesgo para que estos sitios que ya son débiles, pues se me termina haciendo una hernia. O si tengo mucha obesidad, eso también me debilita aún más la pared y hace más probable que uno se le haga una hernia, por ejemplo. Bueno, doctor, aquí tenemos en esta pantalla, ¿verdad?, diferentes tipos de hernias. Explíquenos, por favor. Ok, entonces de las que uno adquiere, digamos, las más frecuentes son las hernias inguinales. Esta es predominantemente en los hombres. O sea, esta es con la que uno podría nacer. Uno puede nacer con hernias en el ombligo, con hernias en la ingle y con hernias en otras partes, pero esas son las más frecuentes, las del ombligo y las de la ingle. Luego, si a uno lo operan, ya sea cirugía abierta o cirugía por el mal llamado láser o la laparoscopía, en cualquier cicatriz a uno se le puede hacer una hernia, que son las otras localizaciones que vemos por acá, que también son muy frecuentes. Esas hernias, ¿verdad?, que uno cree que es la cicatriz, que es un tubito o un bultito, ¿cómo los logramos identificar entre una cicatriz y una hernia? Ok, eso es interesante porque la cicatriz, producto del mismo proceso del cuerpo de estar sanando, se vuelve muy duro, el tejido se vuelve muy, muy duro. Pero lo que delata las hernias, por decirlo así, es cuando se hace una pelota. Particularmente cuando esta pelota a veces está y a veces no está, como que en algunos momentos se sale y en otros se mete y así. Eso es lo típico de las hernias, que es una pelota ahí que se siente. Ahora, doctor, esas famosas zonas de debilidad que usted mencionaba ahora, que se crean agujeros, ¿cuáles son las más propensas, como lo vemos en la pantalla? Sí, entonces, digamos, las ingles son las principales, las hernias inguinales. O sea, en la ingle hay una zona ahí como de debilidad, producto de características anatómicas muy particulares. Y también en el ombligo, por donde uno tenía ahí el cordón umbilical cuando estuvo en gestación. Sí, que es una herida, digamos. Correcto. A veces uno queda un huequito ahí donde uno tuvo el ombligo y con el paso de los años esto se va haciendo un poquito más grande y cuando yo adquiero riesgos, entonces se termina haciendo una hernia en esa zona. Ahora, ¿cuál de todas estas hernias, verdad, la epigástrica, la umbilical, cuál es más importante de operar? ¿Cuál representa más un peligro inminente? Bueno, eso depende del comportamiento de la hernia. Si a uno se le hace una pelota en cualquiera de estas y uno está sintiendo como pesadez, como malestar, como dolor, independiente de donde se encuentre, es prioritario buscar atención médica, porque esa es una hernia que está avisando que se puede complicar. Claro. Entonces, no es realmente la localización lo que determina si la urgencia, sino si el paciente está teniendo sintomatología asociada. Doña Nicole dice que ella cree que su hija tiene una hernia inguinal, dice que a veces se le ve y a veces no, entonces como que ella tiene esa duda. Sí. ¿Qué se puede hacer cuando se siente dolor? Bueno, es muy importante. Lo que ella está describiendo, sí, efectivamente es lo que uno usualmente observa en pacientes con hernias, que a veces se sienta y que a veces no se sienta. Entonces, si es una duda, si esto efectivamente le está ocurriendo a su hija, es mejor que busque atención médica para que la revisen. Un médico con un entrenamiento adecuado, un cirujano idealmente, está perfectamente capacitado para con solamente examinarlo, determinar si es una hernia o no. A propósito de lo que nos dice doña Nicole, doctor,
cuánta predisposición puede tener uno al nacer, ¿verdad? No, es bajo, es infrecuente que uno tenga una hernia cuando uno nace. Pero no es tan raro, digamos, los cirujanos pediatras es una de las cirugías que hacen con más frecuencia también. Doctor, hay gente que tiene este tipo de hernias, ¿verdad? Como la incisional, que dice, es que yo me la masajeo y se mete. Ajá. ¿Es esto posible? Porque hay gente que dice que se mete su hernia. Sí, y de hecho que una persona se pueda sentir la hernia y meterse la hernia, hace que sea una hernia que no está complicada. El problema es cuando se sienten la hernia, están acostumbrados a metérsela y un día se pegó la hernia, se salió y ya no se mete más. Ahí es donde hay que correr a emergencias. Ese día, digamos, es de una vez o hay que esperar a que nos duela, doctor. No, normalmente, no, si uno tiene sospecha de una hernia es mejor buscar atención médica, independiente que esto duela o no duela. Pero cuando empieza a doler, eso sí es que hay que prestarle muchísima más atención, buscar atención más prioritaria. Dice Erika que ella tiene una hernia hiatal. ¿A qué se enfrenta ella? ¿Cómo se forma esta hernia? Bueno, ese es otro tipo de hernias, ¿verdad? Es otro tipo de hernias. Aquí estamos hablando de hernias de la pared del abdomen. Las hernias hiatales ocurren en el diafragma, que eso es un músculo que separa el tórax del abdomen. Entonces, otro tipo de hernias responde a otros riesgos y se trata completamente diferente además. ¿Cómo se trata? En los casos más severos también es con cirugía, pero es otro tipo de cirugía. ¿No se hace por la paroscópica? Se hace usualmente por la paroscopía, correcto. Okay. Vea, por ejemplo, doña Katy nos cuenta que su hijo al nacer, cuando le contaron el ombligo, se le hizo una hernia. ¿Es necesaria una cirugía? Sí, ordinariamente es necesaria una cirugía. El problema con las hernias es que lo que uno más le preocupa que ocurra es que lo que está dentro del abdomen, por ejemplo el intestino, se salga y se estrangule, ¿verdad? Como que se estrangule. Claro. Entonces, cuando eso ocurre en el intestino se puede perforar y eso es muy grave. Las personas se pueden morir de una complicación de una hernia. Claro. Vea, doña Jenny nos cuenta que, o quiere más bien conocer qué pasa cuando se hace un proceso de gastroscopía y sale una hernia hiatal pequeña con erosiones en las uniones. ¿Qué tan peligroso es, doctor? Bueno, las hernias hiatales tienen sus tamaños, ¿verdad? Su clasificación también de acuerdo a tamaños. Normalmente cuando son hernias hiatales pequeñitas, que repito, son diferentes a este tipo de hernias, se manejan con medicación y de hecho lo más probable es que lo que ella tenga más bien es una enfermedad del estómago, claro, más que la hernia hiatal lo que le esté produciendo. ¿Qué es lo que hace la medicación? ¿Reducir el tamaño de la hernia? No, para nada. La hernia hiatal produce sintomatología en el estómago, entonces da gastritis, puede dar reflujo y esto. Entonces, la medicación va dirigida hacia esos síntomas. Claro. Realmente el tratamiento de una hernia es quirúrgico. Vea, saludos a doña Cinia, que nos cuenta que ella tiene un abultamiento en la parte de arriba del ombligo. Asegura que cuando ella está acostada se hace todavía más grande y quisiera saber si eso es una hernia. Muy probablemente sea una hernia. Partamos de un hecho importante. Ninguna pelota que aparece en el cuerpo es normal, ¿verdad? Ninguna pelota que aparece en el cuerpo es normal, a eso hay que prestarle atención. Claro. Si tiene este comportamiento que a veces está, que a veces no está, que la persona lo siente y se lo puede incluso meter, eso es normalmente una hernia. Vea, dice Yulisa que ella tiene una hernia inguinal, que ha sentido de esos dolores, ¿verdad? Incapacitantes, que en algún momento fue a emergencias y lo que le dieron fue ibuprofeno. Ella quiere saber si realmente debe de operarse, doctor. Sí, yo le diría a Yulisa que sí, definitivamente. Si tienes una hernia que te está molestando, hay que operar esa hernia. Dice también Juan Carlos, dice, tengo hernias, me pusieron radioterapia, me dice el cirujano que no me opera porque está rodeado de una telaraña, digamos, que produjo la radioterapia. Era para colocar mallas en la hernia. ¿Qué se puede hacer en este caso, doctor? Bueno, por ahí ya se empieza como a poner un poquito más complejo el asunto. Ciertamente hay pacientes que tienen mucho riesgo de que la cirugía de hernia no les funcione, a veces con la radioterapia, a veces cuando hay factores de riesgo que no están bien controlados. No es que no se puedan operar, es que hay que esperar un poquito o dar una preparación especial antes de la cirugía. Dice doña Sonia que qué tan urgente es tener una hernia, porque dice que ella se presenta al Levi's al hospital y dice que no la quieren operar, que simplemente le mandan medicación. Entonces, ¿qué pasa? No. Las hernias de la pared abdominal, o sea, estas que están en la pantalla, las que estamos discutiendo, no hay ningún medicamento que las resuelva. Esto solamente se controla con cirugía. Entonces, si ella tiene una hernia de la pared abdominal, debe ser valorada por un cirujano. Claro.
Dice doña Sonia que a ella le quitaron 2 hernias. Su último embarazo estaba en el ombligo, en su segundo embarazo también, en el tercero. O sea, estaba hablando de que es una persona de 33 años, se lo quitaron de alguna forma. Sí, digamos, hay personas que tienen muchísima propensión para tener hernias, entonces, propiamente por defecto, o sea, por debilidades propias de sus propios tejidos. Entonces, cuando eso ocurre, a veces las hernias se vuelven a hacer y se vuelven a hacer y se vuelven a hacer. Nosotros lo que hacemos es identificar bien cuando esto ocurre y hacemos reparaciones especiales para evitar que esto vuelva a ocurrir. Ve el caso de Kimberly, dice que su esposo hace 20 años lo operaron de una hernia, pero extrañamente, que es lo que ella dice, le volvió a salir, ¿verdad? Sí. Cerca del ombligo, cuando él le molesta, lo que hace es acomodársela. ¿Sería conveniente operársela una vez? Porque cada vez que él come algo, se le inflama y ahora sí él aqueja dolor. Sí, hay que operarle esa hernia, sin duda, definitivamente. Aunque se la pueda acomodar, porque usted dijo que cuando uno se la podía acomodar era más fácil, digamos. No, me refería a que es muy riesgoso cuando la persona ya no se puede acomodar la hernia. O sea, si el solo hecho de tener una hernia es para valoración de cirugía. Dice Sonia que ella tiene una hernia y que no la quieren operar pese a que ella siente dolor. ¿Por qué podría ser? No, eso sí no está claro, digamos, eso sí habría que discutirlo con el médico que la está viendo, porque las hernias que duelen necesitan cirugía. Dice Luis que a él se le abrieron los rectos y tiene una pelota desde hace 3 años. ¿Qué le recomienda, doctor? Cirugía. Cirugía también, correcto. Las hernias, como te decía, es como muy sencillo. A veces uno escucha que no, que me mandaron un té, que me mandaron a comer ciertas cosas. Para la cirugía, para hernias en específico, la única cura es cirugía. Dice Nicole, si se tiene una hernia inguinal, ¿la mujer corre riesgo aún más si queda embarazada? El embarazo es factor de riesgo para que uno se le hagan hernias. Pero ya ella tendría una hernia. Ella tiene una hernia. Ella tiene una hernia, eso podría sí ser riesgoso de que ella tenga alguna complicación de esa hernia, porque como aumenta mucho la presión del abdomen por el embarazo. El útero que va creciendo, va desplazando las estructuras. Entonces sí podría ser riesgoso para ella tener una complicación. Yo le recomendaría que esté muy, muy vigilante sobre si le molesta o no le molesta para buscar atención quirúrgica temprana. Dice doña Sonia que ella cuando aqueja dolor y va a su centro médico, lo que le mandan es medicamento. Entonces es únicamente para el dolor y no le hace nada a la hernia. Es la pregunta de doña Sonia. Exactamente, doña Sonia. Así eso es lo correcto. El medicamento sirve, si a mí me duele, pues para que no me duela. Pero realmente ninguna pastilla corrige una hernia. Claro. Vea el caso de Ale, dice que tuvo un hijo, se le hizo una hernia en el ombligo y pasó con muchísimo dolor. ¿Qué hacer en este caso? Sí, ¿verdad? Es esto después del embarazo, ¿verdad? Se le hizo la hernia. Sí. Eso es lo que venimos mencionando, ¿verdad? El dolor en las hernias es como el llamadito a atención, como la banderita roja. Que una hernia empieza a doler, eso es un aviso de que una complicación seria puede estar por venir. Claro. Y por lo tanto es mejor operar. Y en el caso de Katy, que es al revés, dice que ella tiene una hernia que no le molesta. Siempre habría que operarla pese a que no le molesta. O sea, yo no la toco ni siquiera. Eso puede ocurrir también. Hay personas que tienen hernias que no les duele absolutamente nada, que son pacientes de bajo riesgo y se vale observarlos, nada más, tal vez no operarlos en ese momento, pero sí existe la posibilidad de que esa hernia se vaya a complicar incluso aunque no haya dolido. Por lo tanto, sí es importante que tenga una valoración y una discusión con un cirujano. Vea, en el caso de Diana, nos cuenta que su mamá se le hizo una hernia en el abdomen después de una operación de un tumor neuroendocrino en el intestino. Ya eso hace más de un año que la tienen y no la han llamado a operar. ¿Qué riesgos tiene ella al pasar el tiempo, teniendo en consideración que tiene 70 años? Bueno, obviamente la cosa se va haciendo un poquito más compleja conforme yo más riesgo adquiero. Por ejemplo, los adultos muy mayores, que no estoy diciendo que sea ella, pero los adultos muy mayores, cuando ya tienen muchas enfermedades de fondo, enfermedades del hígado, del corazón, diabetes y todo esto hace que la posibilidad de complicaciones de la cirugía sea mayor. Claro. Vea el caso de doña María Lorena, dice que ella la operaron y que le pusieron una mallita, ¿verdad? Pero sí, que el cuerpo la rechazó. Sí. ¿Qué pasa en estos casos, doctor? A veces es necesario hasta ir a quitar la malla, eso puede ocurrir. Es muy, muy infrecuente, es muy raro que esto ocurra. Las reparaciones de hernia deben hacerse con malla para que sea más difícil que se vuelva a hacer. Pero de vez en cuando hay alguno que otro caso de pacientes que no toleran bien la malla. Dice Karen que ella tiene una hernia en el ombligo, que sí puede hacer ejercicio.
puede hacer ejercicio, Incluso los ejercicios de fortalecimiento de la pared del abdomen ayudan también. Mientras más controlado esté el peso y mientras mejor condición tengan los pacientes, mejor van a ser los resultados después de una cirugía. Sonita pregunta que si solo se vuelven a hacer las hernias si se hacen esfuerzos. Los esfuerzos pueden producir riesgo de que uno se le haga una hernia. O si estoy recién operado y hago esfuerzo, que se me suelten ahí todo y se me haga una hernia. La malla, digamos. Los puntitos ahí que uno pone. Entonces, sí, definitivamente hacer esfuerzos en ciertas circunstancias sí puede ser riesgoso. Vea, dice a Sonita le detectaron una hernia diatal y dice que lo único que le dijeron fue, no tiene que comer chile nada más. Ok, sí, exacto. Es que lo que te mencionaba, la hernia hiatal se comporta diferente a las hernias de la pared abdominal. La hernia hiatal es un problemita del diafragma como tal. Entonces, a veces cuando son pequeñitas no requieren cirugía, pero es que es porque es una hernia muy diferente. Pese que ya está grande, digamos, que a la mamá de Elena no pasa nada. ¿De verdad que quita el chile? Bueno, es que eso le va a ayudar para la sintomatología que le está produciendo, la gastritis, el reflujo. Es más por ese lado, más que por la hernia hiatal. O sea, igual habría que operar, doctor. No necesariamente. Las hernias hiatales se manejan diferente. Cuando son muy grandes, sí, a veces sí hay que operar, cuando son muy grandes. Claro. Rojas nos cuenta que tiene un bebé de 4 meses y le dijeron que tiene una hernia en el ombligo. Y otra en la boca del estómago. Le dijeron que debe de estar haciendo ultrasonido de tejidos blandos, pero no si hay o no que operar. ¿Cuál sería su recomendación? Bueno, eso sí hay que verlo en compañía de los cirujanos pediatras, pero normalmente para las hernias umbilicales en los bebés, los cirujanos les dan un tiempo de espera antes de proceder con la cirugía. Entonces, y usualmente es como a los 2 años, más o menos. Entonces, claro, eso sí hay que verlo como en compañía con ellos. Rosy tiene 55 años, dice que en la ingle derecha tiene mucho dolor, pero que el dolor se le expande como hacia la rodilla. ¿Qué hacer en ese caso? Eso también es muy importante, porque uno puede tener dolor inguinal no asociado a una hernia. O sea, uno puede le pueden pasar un sinfín de cosas que producen dolor, pero que no necesariamente tiene una hernia. Y si no tiene una hernia, pues no se va a beneficiar de cirugía. Entonces sí sería importante que la valore un cirujano para ver si hay alguna hernia por ahí que esté produciendo dolor, o si más bien puede ser otra cosa que se iría a manejar diferente. Vea, en todo caso, mejor usted llama al doctor Juan José Meléndez. Exactamente. Doctor, muchas gracias, muy amable. Mucho gusto.